En aquel hospital, los médicos habían aprendido a no prometer milagros. Habían visto demasiadas despedidas, demasiadas madres aferradas a una última esperanza que, muchas veces, se desvanecía en el silencio frío de la madrugada. Sin embargo, algo comenzó a suceder en el cuarto 312 que rompía toda lógica, toda estadística y toda explicación científica. Al principio, fue apenas un susurro entre las enfermeras del turno nocturno. Un comentario dicho en voz baja mientras el café aún humeaba en la sala de descanso. Es extraño, ese niño estaba desahuciado, y hoy amaneció estable. Nadie quiso darle demasiada importancia. En medicina, a veces ocurren mejoras inesperadas. Pero cuando los casos comenzaron a repetirse, cuando el patrón se volvió imposible de ignorar, el misterio dejó de ser coincidencia. Los niños que eran trasladados al cuarto 312, especialmente aquellos en estado más delicado, parecían experimentar algo que iba más allá del tratamiento. No todos se curaban, es cierto. Pero todos, absolutamente todos, hablaban de lo mismo. Y lo hacían con una serenidad que desconcertaba. Decían que no estaban solos. Una noche, un pequeño de apenas 6 años, con el rostro pálido y los ojos grandes marcados por el dolor, tomó la mano de la enfermera Rosa y le susurró con total naturalidad: «La señora de Luz dice que todo va a estar bien». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor del cuarto. No había nadie más. Pensó que era la imaginación del niño, una forma de su mente para escapar del sufrimiento. Pero el detalle que vino después la dejó sin palabras. «Huele a flores cuando ella llega», añadió el niño, cerrando los ojos con una sonrisa tranquila. Rosa percibió entonces un aroma suave, delicado, inconfundible. Rosas frescas. En un hospital donde predominaba el olor a desinfectante y medicamentos, ese perfume no tenía explicación. Los días pasaron, y los relatos se repitieron. Una niña en tratamiento intensivo aseguró que una mujer vestida de claro se sentaba a su lado y le cantaba cuando el dolor se hacía insoportable. Otro pequeño afirmó que una enfermera brillante le acariciaba el cabello y le decía que debía ser valiente, porque su familia lo necesitaba fuerte. Ninguno describía miedo. Al contrario, hablaban de paz. De consuelo. De una presencia que transmitía una ternura imposible de fingir. Lo inquietante era que todos daban detalles similares. La luz suave. El vestido claro. La sensación de calma. Y, sobre todo, el perfume de rosas. Los médicos intentaron racionalizarlo. Efecto psicológico, dijeron algunos. Mecanismo de defensa, afirmaron otros. Pero entonces comenzaron a notar algo que los dejó sin argumentos. Varios de esos niños, considerados casos irreversibles, empezaron a responder positivamente a los tratamientos después de aquellas experiencias nocturnas. Sus signos vitales se estabilizaban. Sus cuadros clínicos mejoraban. No era una recuperación inmediata ni mágica, pero sí lo suficientemente significativa como para desafiar los pronósticos iniciales. Rosa, que llevaba más de 20 años trabajando en el hospital, había visto de todo. Había aprendido a ser fuerte, a no derrumbarse ante cada pérdida. Pero aquello era diferente. No era solo una cuestión médica. Era algo que tocaba lo invisible. Una madrugada, mientras el pasillo permanecía en silencio y las luces estaban atenuadas, Rosa entró al cuarto 312 para verificar la medicación de una niña llamada Clara. La pequeña estaba inquieta, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Rosa tomó su mano y comenzó a hablarle con dulzura, intentando calmarla. Fue entonces cuando sintió que el ambiente cambiaba. No fue un sonido. No fue una sombra evidente. Fue una sensación. El aire pareció volverse más ligero, más tibio. Y, de pronto, el perfume volvió a llenar el cuarto. Clara dejó de llorar casi al instante. Sus ojos se dirigieron hacia un punto detrás de Rosa, y una sonrisa serena iluminó su rostro. «Ya llegó», murmuró con alivio.
Rosa, con el corazón latiendo con fuerza, giró lentamente la cabeza. No vio una figura concreta, pero percibió una claridad sutil reflejada en el vidrio de la ventana. Y lo más impactante no fue la visión en sí, sino la paz profunda que invadió su interior. No había miedo. No había oscuridad. Solo una certeza inexplicable de que algo bueno, algo lleno de amor, estaba allí. Desde esa noche, Rosa no volvió a ser la misma. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Recordó historias antiguas del hospital, rumores sobre una voluntaria que, décadas atrás, dedicaba su vida a acompañar a los niños más graves. Decían que llevaba siempre rosas consigo, convencida de que el perfume ayudaba a aliviar el sufrimiento. Esa mujer había fallecido tras contagiarse de una enfermedad mientras cuidaba a un paciente. Murió sirviendo. ¿Sería posible que el amor no terminara con la muerte? ¿Que una misión pudiera continuar más allá del cuerpo físico? El cuarto 312 dejó de ser solo una habitación. Se convirtió en un espacio donde lo visible y lo invisible parecían tocarse. Donde el dolor encontraba consuelo antes incluso de que llegara la medicina. Donde los niños, en su pureza, percibían lo que los adultos habían olvidado cómo ver. Y lo más inquietante de todo no era que un espíritu pudiera estar presente en aquel hospital. Lo verdaderamente impactante era la intención. No había manifestaciones de temor, ni fenómenos violentos. Solo cuidado. Solo ternura. Solo amor en acción. ¿Qué fuerza es capaz de atravesar la frontera de la muerte para seguir sosteniendo manos pequeñas en medio del sufrimiento? ¿Qué tipo de promesa puede ser tan poderosa como para desafiar las leyes del mundo material? Lo que Rosa estaba a punto de descubrir transformaría no solo su fe, sino la manera en que todo el hospital entendía la vida y la muerte. Porque lo que ocurría en el cuarto 312 no era una simple historia de apariciones. Era la prueba de que, cuando el amor es verdadero, ni siquiera el último latido puede detenerlo. Rosa llevaba más de 20 años caminando por los mismos pasillos, escuchando los mismos sonidos que para muchos eran insoportables, pero que para ella se habían convertido en parte de su misión. El hospital público donde trabajaba no era moderno ni elegante. Sus paredes claras estaban desgastadas por el tiempo, marcadas por pequeñas grietas y por el roce constante de camillas apresuradas. Las luces del techo parpadeaban a veces durante la madrugada, como si también estuvieran cansadas. El olor permanente a alcohol y medicación impregnaba el aire, mezclándose con el murmullo de monitores cardíacos y el llanto bajo, casi resignado, de los niños que luchaban por seguir respirando un día más. En el sector infantil, el dolor tenía un sonido particular. No era siempre un grito. A veces era un suspiro contenido. Una pregunta inocente que no encontraba respuesta. Voy a volver a casa, dicho con voz temblorosa. Rosa había aprendido a sostener esas preguntas sin romperse. Había aprendido a sonreír incluso cuando por dentro necesitaba llorar. Su uniforme blanco, siempre impecable, parecía simbolizar una calma que ella cultivaba con disciplina espiritual. Porque si algo definía a Rosa, más allá de su experiencia profesional, era su fe. Desde joven había comprendido que la vida no se limitaba a lo que los ojos podían ver. En el bolsillo interno de su bolso, cuidadosamente envuelto en una tela sencilla, llevaba siempre un pequeño ejemplar del Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec. No era un libro más. Era su refugio en las madrugadas difíciles, cuando el silencio del hospital se volvía pesado y las noticias médicas no ofrecían esperanza. En los breves instantes en que podía sentarse, abría el libro con manos serenas y leía en voz baja, casi como una oración íntima: fuera de la caridad no hay salvación. Esa frase era su ancla. Para Rosa, la caridad no era solo dar algo material. Era mirar a cada niño como un alma eterna atravesando una prueba. Era entender que, aunque el cuerpo fuera frágil y pequeño, el espíritu que habitaba en él tenía una historia mucho más antigua de lo que cualquiera imaginaba. Mientras acomodaba las sábanas,
mientras ajustaba un suero o limpiaba una frente sudorosa, solía susurrar con dulzura: Dios no se equivoca en los destinos, nosotros somos quienes no comprendemos los caminos. Muchos podrían pensar que trabajar tantos años rodeada de enfermedad infantil la habría endurecido. Pero ocurrió lo contrario. Rosa se volvió más sensible, más consciente de lo invisible. Había presenciado despedidas que parecían injustas y también recuperaciones que desafiaban cualquier pronóstico. Había visto madres arrodilladas en el suelo frío del pasillo, suplicando un milagro. Y en más de una ocasión, había sentido que algo más grande que la medicina intervenía en silencio. Sin embargo, dentro de esa rutina cargada de emociones, existía un detalle que con el tiempo comenzó a inquietarla. En aquella ala había un cuarto diferente. No era más grande ni más luminoso que los demás. No tenía equipos especiales ni tecnología avanzada. A simple vista, el cuarto 312 parecía igual a cualquier otra habitación del sector infantil: una cama ajustable, una silla junto a la ventana, un pequeño armario metálico y un monitor que marcaba ritmos vitales con su sonido constante. Pero quienes trabajaban allí sabían que algo particular ocurría entre esas cuatro paredes. Al principio fueron comentarios aislados. Una enfermera mencionó que cierto paciente había mostrado una mejoría inesperada después de ser trasladado al 312. Un médico, sorprendido, revisó exámenes una y otra vez porque los resultados no coincidían con el cuadro clínico inicial. El organismo reaccionó mejor de lo previsto, decían, intentando mantener el análisis dentro de parámetros científicos. Y aunque nadie hablaba abiertamente de milagros, la palabra comenzaba a flotar en el aire como un pensamiento prohibido. Rosa empezó a notar un patrón. Los niños que entraban al cuarto 312 cambiaban. No siempre en términos definitivos o espectaculares, pero sí de una manera profunda. Algunos, que antes estaban dominados por el miedo, se mostraban extrañamente tranquilos. Otros, que lloraban sin consuelo, de repente pasaban la noche en paz. Incluso aquellos en estados delicados parecían adquirir una serenidad que no correspondía a su edad ni a su situación. Había algo en ese cuarto que no se podía medir con aparatos. Una noche, mientras revisaba la medicación de un pequeño recién trasladado al 312, Rosa percibió una sensación distinta. No era un ruido, ni una sombra evidente. Era una atmósfera. Una suavidad en el ambiente, como si el aire fuera más ligero. El niño, que horas antes se quejaba de dolor, la miró con una expresión serena y le dijo: «Aquí no tengo tanto miedo». Rosa sonrió, pensando que quizá el cambio de habitación le había dado una impresión diferente. Pero al salir al pasillo, sintió un leve estremecimiento. No era temor. Era intuición. Con el paso de las semanas, los relatos infantiles comenzaron a coincidir en detalles que Rosa no podía ignorar. Algunos niños hablaban de una presencia que los acompañaba cuando las luces se apagaban. Otros mencionaban una sensación de protección, como si alguien invisible se sentara a su lado durante la noche. Y siempre, después de esas experiencias, el ambiente parecía impregnado de una calma difícil de explicar. Rosa, que conocía las enseñanzas espirituales, sabía que la vida no terminaba con el último latido del corazón. Sabía que los lazos de amor no se rompen con la muerte. Pero también entendía la responsabilidad de no dejarse llevar por la imaginación. Aún así, cada vez que cruzaba la puerta del cuarto 312, sentía que estaba entrando en un espacio donde el cielo y la tierra se tocaban de una manera sutil. Comenzó a preguntarse si aquel lugar había sido escenario de algo en el pasado. Si alguna historia olvidada permanecía impregnada en sus paredes. Porque lo que era innegable era esto: las almas pequeñas que ingresaban allí no salían iguales. El cuarto 312 no solo albergaba cuerpos en tratamiento. Parecía abrazar espíritus en tránsito, ofreciéndoles consuelo, fortaleza y, en algunos casos, una segunda oportunidad. Y Rosa, con su fe silenciosa y su libro siempre cerca del corazón, estaba a punto de descubrir que su presencia en ese hospital no era casualidad.
que sus 20 años de servicio habían sido una preparación. Porque lo que sucedía en ese cuarto no era simplemente una coincidencia médica. Era el inicio de una revelación que transformaría para siempre su manera de entender el dolor, la misión y el amor que trasciende la vida física. Todo comenzó con Miguel. Tenía 5 años y unos ojos demasiado grandes para un cuerpo tan pequeño y frágil. La leucemia había avanzado con una rapidez devastadora, consumiendo su energía, apagando poco a poco la vitalidad que alguna vez llenó su risa. Los médicos ya habían hablado con la familia en una sala apartada, con ese tono profesional que intenta ser firme sin dejar de ser humano. El cuadro era irreversible. Las palabras fueron técnicas, pero el mensaje fue claro, ahora solo quedaba acompañar y esperar. Rosa estuvo presente cuando la madre salió de aquella reunión con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. No hizo preguntas. Solo la abrazó en silencio. Después recibió la indicación de quedarse con Miguel durante la madrugada. Sabía lo que eso significaba. Las noches, en casos así, suelen ser más largas que el propio dolor. Aquella noche, el hospital parecía aún más silencioso de lo habitual. Los pasillos estaban casi vacíos, iluminados por luces tenues que proyectaban sombras suaves en el suelo. En el cuarto 312, Miguel respiraba con dificultad. Su piel ardía por la fiebre. Sus pequeñas manos se movían inquietas sobre las sábanas, como si intentaran aferrarse a algo invisible. Rosa se sentó a su lado y le humedeció los labios con cuidado. Le habló en voz baja, describiéndole historias sencillas, intentando distraerlo del malestar. Pero Miguel no parecía escucharla del todo. Sus ojos estaban fijos en el rincón del cuarto, justo al lado de la ventana. De repente, su expresión cambió. Sonrió. No fue una sonrisa forzada ni débil. Fue una sonrisa luminosa, serena, como si acabara de reconocer a alguien muy querido. Señorita, la otra enfermera llegó, susurró. Rosa sintió un leve estremecimiento. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada. No había nadie más en el cuarto. ¿Qué enfermera, mi amor?, preguntó con dulzura, intentando mantener la calma. Miguel no apartó la mirada del rincón. La que brilla. Ella dijo que no necesitaba tener miedo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rosa desde la nuca hasta la espalda. Intentó racionalizar lo que escuchaba. Era común que los niños en estados febriles tuvieran alucinaciones. El cerebro, bajo estrés extremo, puede crear imágenes reconfortantes. Eso era todo. Eso debía ser. Pero entonces ocurrió algo que no encajaba en ninguna explicación clínica. El monitor cardíaco, que había estado marcando un ritmo inestable, comenzó a estabilizarse. La respiración de Miguel se volvió más profunda. Su cuerpo dejó de tensarse. En cuestión de minutos, el niño cayó en un sueño tranquilo, algo que no había logrado en días. Rosa permaneció allí, observándolo, con el corazón acelerado. Y fue entonces cuando lo percibió. Un aroma suave. Delicado. Inconfundible. Rosas. No era el olor artificial de un ambientador. Era fresco, natural, como si alguien acabara de entrar con un ramo recién cortado. Rosa se levantó, revisó el pasillo, preguntó discretamente si alguien había llevado flores a esa ala. La respuesta fue negativa. Regresó al cuarto con la mente dividida entre la lógica y algo mucho más profundo que comenzaba a despertar en su interior. A la mañana siguiente, los análisis de Miguel mostraron una ligera mejoría. Nada espectacular, pero sí lo suficiente como para que los médicos fruncieran el ceño con sorpresa. El organismo respondió mejor de lo esperado, comentaron. Su madre, aferrada a una esperanza casi extinguida, lloró en silencio al escuchar la noticia. Rosa no dijo nada sobre la conversación nocturna. Se guardó la experiencia para sí misma. Sin embargo, días después, otra historia comenzó a formarse en el mismo cuarto. Lucía,
una niña de 7 años ingresada por una infección severa, fue trasladada al 312 cuando su estado se complicó. Durante la segunda noche, mientras Rosa hacía su ronda habitual, la pequeña tomó su mano y le dijo con naturalidad: «La señora del vestido claro se queda conmigo cuando me duele». Rosa sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. «¿Qué señora, cariño?» «La que huele bonito, como flores». El corazón de Rosa latió con fuerza. Era el mismo detalle. El mismo perfume. La misma serenidad posterior. Lucía también pasó la noche tranquila. Y, contra los pronósticos más pesimistas, comenzó a recuperarse gradualmente. Los relatos se repitieron. Un niño aseguró que alguien le acariciaba el cabello cuando las luces se apagaban. Otra pequeña dijo que una enfermera brillante le susurraba que debía ser valiente, porque su familia la esperaba en casa. Ninguno describía miedo. Ninguno hablaba de sombras oscuras. Siempre era luz. Siempre era paz. Siempre era el mismo aroma a rosas. Y siempre ocurría en el cuarto 312. Rosa empezó a cuestionar su propia razón. Durante años había leído en su ejemplar de El Evangelio según el Espiritismo que los espíritus no abandonan a la humanidad, que continúan interesados en nuestro progreso y sufrimiento. Recordaba claramente una enseñanza que decía que los espíritus son las almas de quienes vivieron en la tierra y que siguen acompañando a aquellos que aquí permanecen. Pero leerlo en un libro era una cosa. Vivirlo era otra muy distinta. Su corazón oscilaba entre el temor y la fe. Temor a estar dejando que la imaginación influyera en su percepción. Fe en que el amor puede trascender incluso la muerte. Cada vez que cruzaba la puerta del 312 sentía una expectativa diferente, una tensión invisible que no sabía cómo explicar. Los médicos comenzaron a notar también el patrón. Sin conocer los detalles de las experiencias nocturnas, observaban que ciertos pacientes mostraban una estabilidad inesperada tras pasar por ese cuarto. No todos se curaban milagrosamente, pero algo en ellos cambiaba. Parecían enfrentar el dolor con una serenidad poco común para su edad. Rosa empezó a quedarse unos minutos más después de cada turno. Se sentaba en la silla junto a la ventana del 312 cuando estaba vacío. Cerraba los ojos y oraba en silencio. Pedía claridad. Pedía discernimiento. Pedía no estar confundiendo su deseo de creer con la realidad. Y cada vez que lo hacía, una sensación de paz la envolvía. Hasta que una noche, todo dejó de ser solo relatos infantiles. Era cerca de las 3 de la madrugada. El hospital dormía en ese silencio profundo que solo conocen quienes trabajan de noche. Una nueva paciente ocupaba la cama del 312. Su estado era delicado. Rosa estaba sola en el cuarto, ajustando el suero, cuando volvió a sentir aquel cambio sutil en el ambiente. No fue inmediato. Primero, una calma distinta. Después, el perfume. Más intenso que nunca. Rosa se quedó inmóvil. Su respiración se volvió lenta. Sintió que no estaba sola. No había sombras amenazantes ni ruidos extraños. Solo una presencia suave, envolvente, como una brisa cálida que acaricia sin tocar. El monitor emitió un sonido más estable. La niña abrió los ojos y miró hacia el fondo del cuarto, justo detrás de Rosa. Y sonrió. En ese instante, Rosa supo que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría para siempre su manera de entender la vida y la muerte. Lo que ocurrió después no solo desafiaría su lógica, sino que confirmaría que en aquel hospital, en aquel cuarto aparentemente común, algo del mundo espiritual estaba actuando en silencio. Y lo que ella vería esa noche sería la respuesta que su corazón había estado buscando, y también el inicio de una revelación mucho más profunda de lo que jamás imaginó. Si esta historia ya está tocando tu corazón, te invito a quedarte hasta el próximo momento, porque lo que Rosa presenciará no dejará espacio para dudas.
Y si crees que el amor no termina con la muerte, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que revelan cómo el mundo espiritual sigue actuando entre nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Lo más impactante, aún está por comenzar. Eran casi las 3 de la madrugada, esa hora en la que el mundo parece suspenderse entre la noche profunda y la promesa lejana del amanecer. El hospital estaba sumergido en un silencio espeso, apenas interrumpido por el sonido intermitente de algún monitor cardíaco y el leve zumbido de las luces fluorescentes en los pasillos. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, en el sector infantil, el tiempo parecía moverse más lento, como si cada minuto tuviera el peso de una eternidad. En el cuarto 312, Clara luchaba contra el dolor. Tenía 8 años y una enfermedad que la había obligado a crecer demasiado rápido. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban un cansancio que no correspondía a su edad. Aquella noche, las crisis eran más intensas. Su cuerpo pequeño se tensaba bajo las sábanas y un llanto contenido escapaba de sus labios, no en forma de grito, sino de gemido bajo, casi resignado. Rosa estaba a su lado. Le sostenía la mano con firmeza y ternura, como si ese contacto pudiera transferirle fuerza, como si pudiera absorber parte del sufrimiento a través de su propia piel. Le hablaba en voz baja, describiéndole un jardín imaginario lleno de flores, intentando llevar su mente lejos del dolor físico que la atravesaba. Pero Clara apenas podía concentrarse. Las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Fue entonces cuando algo cambió. No fue un ruido. No fue una puerta que se abriera. No fue una sombra cruzando la pared. Fue el ambiente. Rosa sintió primero una suavidad distinta en el aire, como si la atmósfera se volviera más ligera, más respirable. El peso invisible que parecía oprimir el cuarto comenzó a disiparse. Su corazón, que latía acelerado por la preocupación, empezó a acompasarse con una calma inexplicable. Y entonces llegó el aroma. Rosas. No leve esta vez. No sutil. Intenso. Puro. Como si un jardín entero hubiera florecido dentro de aquellas 4 paredes. Rosa cerró los ojos por un segundo, dejando que el perfume la envolviera. No había flores en el hospital. No había ninguna explicación lógica para aquella fragancia que se imponía sobre el olor habitual a medicamentos y desinfectante. Abrió los ojos lentamente. Fue entonces cuando lo vio. No directamente frente a ella, sino en el reflejo del vidrio de la ventana. Detrás de su propia imagen, ligeramente desenfocada por la penumbra, se delineaba una silueta. No era una sombra común proyectada por la luz artificial. No tenía contornos duros ni aspecto amenazante. Era una presencia luminosa, suave, como si estuviera formada por una claridad delicada que no lastimaba la vista. No se distinguían rasgos precisos, pero sí una forma femenina, envuelta en algo que parecía un vestido claro que se movía con una leve fluidez. El tiempo pareció detenerse. Cualquier otra persona podría haber sentido miedo. Podría haber gritado, salido corriendo, cuestionado su propia cordura. Pero Rosa no sintió temor. Sintió paz. Una paz profunda, envolvente, de esas que no se fabrican con pensamientos positivos ni con esfuerzo mental. Era una serenidad que nacía desde dentro y al mismo tiempo la rodeaba por completo. Su mano seguía sosteniendo la de Clara, pero ahora ya no temblaba. La figura se aproximó a la cama. No caminó como lo haría un cuerpo físico. Fue más bien un deslizamiento suave, una aproximación sin ruido. Y en el instante en que aquella presencia luminosa se colocó junto a la niña, algo extraordinario ocurrió. Clara dejó de llorar. Su respiración, antes agitada, comenzó a estabilizarse. Los músculos tensos de su rostro se relajaron. Sus ojos, que estaban cerrados por el dolor, se abrieron lentamente y se dirigieron hacia un punto por encima del hombro de Rosa. Y sonrió. No fue una sonrisa débil ni forzada. Fue una sonrisa de reconocimiento.
Ella dijo que va a quedarse conmigo hasta que mejore, susurró Clara con voz tranquila. Las lágrimas brotaron de los ojos de Rosa sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de revelación. Porque en ese instante comprendió que ya no estaba frente a una suposición ni ante una serie de coincidencias. Estaba presenciando algo que trascendía lo material. El monitor cardíaco comenzó a emitir un ritmo más estable. Los indicadores que minutos antes marcaban una crisis empezaron a normalizarse de manera progresiva. Rosa miraba la escena con una mezcla de asombro y reverencia. Sentía que estaba ante un momento sagrado, un instante donde el velo entre dos mundos se volvía casi transparente. En medio de esa experiencia, una frase emergió en su mente con claridad absoluta, como si hubiera sido pronunciada en voz alta dentro de su conciencia. La fe inquebrantable es solamente aquella que puede encarar la razón cara a cara, en todas las épocas de la humanidad. Rosa había leído esas palabras muchas veces. Las había repetido en momentos de duda. Pero ahora cobraban un significado distinto. Ya no eran solo enseñanza. Eran vivencia. Su fe dejó de ser una convicción intelectual. Se convirtió en certeza. No una certeza arrogante, sino humilde. La certeza de que el amor no se extingue con la muerte. De que las almas que han aprendido a servir continúan su misión más allá del cuerpo físico. De que el dolor humano no pasa desapercibido en los planos invisibles. La figura luminosa permaneció unos instantes más junto a la cama. Rosa no intentó moverse ni hablar. Solo observó con el corazón abierto. Sintió una gratitud inmensa, como si estuviera siendo testigo de una caridad silenciosa, de un acto de compasión que no buscaba reconocimiento. Poco a poco, la claridad comenzó a desvanecerse. No abruptamente, sino como una luz que se atenúa con suavidad al amanecer. El perfume de rosas permaneció unos segundos más, impregnando el ambiente como una firma invisible. Clara cerró los ojos y se quedó dormida. Un sueño profundo. Reparador. Rosa permaneció sentada junto a la cama, sin poder apartar la mirada del lugar donde había visto el reflejo. Sabía que lo que había ocurrido cambiaría todo. Ya no podía atribuirlo a delirios febriles ni a coincidencias repetidas. Ella misma había visto. Ella misma había sentido. Pero lo más impactante no era solo la manifestación. Era el propósito. Aquella presencia no había venido a asustar ni a impresionar. Había venido a consolar. A sostener. A aliviar el dolor de una niña que apenas comenzaba a vivir. Rosa comprendió que el cuarto 312 no era especial por casualidad. Había una historia allí, una raíz espiritual que aún no conocía por completo. Y si esa presencia actuaba con tanta claridad, era porque existía un lazo, una misión inconclusa, algo que conectaba el pasado con el presente. Mientras observaba a Clara dormir en paz, una pregunta comenzó a formarse en su interior: ¿quién era realmente esa alma luminosa? ¿Qué promesa la mantenía ligada a ese hospital? ¿Qué historia había detrás de ese perfume de rosas que aparecía en las noches más difíciles? Rosa sabía que lo que había visto era solo el comienzo. ¿Y tú que estás escuchando esta historia? Pregúntate, si el amor puede manifestarse de esa manera, ¿cuántas veces habremos sido acompañados sin darnos cuenta? ¿Cuántas manos invisibles nos han sostenido en nuestros momentos más oscuros? Lo que Rosa descubrirá después no solo revelará la identidad de esa presencia, sino que mostrará hasta dónde puede llegar un espíritu cuando su misión es amar y servir. Y lo que está por revelarse, transformará para siempre el significado del cuarto 312. Después de aquella madrugada en la que vio la silueta luminosa reflejada en el vidrio, Rosa supo que ya no podía continuar como si nada hubiera ocurrido. No era una imaginación pasajera ni una sugestión nacida del cansancio. Lo que había experimentado tenía una coherencia profunda con los relatos de los niños, con el perfume constante de rosas y con la paz inexplicable que envolvía el cuarto 312 en los momentos más críticos. Su corazón estaba conmovido, pero también inquieto. Necesitaba comprender.
Durante los días siguientes, mientras cumplía con sus turnos habituales, una pregunta latía en su interior: ¿quién era aquella presencia? ¿Por qué actuaba precisamente en ese cuarto? ¿Por qué ese aroma de rosas, siempre igual, siempre inconfundible? Rosa no era una mujer impulsiva. Su fe estaba equilibrada por la razón. Sabía que toda experiencia espiritual auténtica resiste el análisis sereno. Por eso, en lugar de comentar lo sucedido con cualquiera, decidió investigar en silencio. Aprovechó una tarde libre para acercarse al archivo antiguo del hospital, un pequeño depósito polvoriento donde se guardaban documentos de décadas anteriores. El lugar tenía estanterías metálicas, carpetas amarillentas y cajas etiquetadas con fechas que parecían pertenecer a otra época. Pidió permiso para revisar registros históricos del sector infantil. Argumentó que estaba preparando un pequeño proyecto interno sobre la memoria del hospital. Nadie sospechó nada. Para la administración, solo era una enfermera veterana interesada en rescatar historias antiguas. Pasó horas revisando nombres, informes, fotografías descoloridas. Hasta que algo llamó su atención. En un archivo fechado más de 30 años atrás, encontró referencias a una voluntaria que había trabajado de manera constante en la misma ala donde ahora se encontraba el cuarto 312. No era enfermera titulada, pero dedicaba casi todo su tiempo a acompañar a los niños más graves. Su nombre apareció escrito con letra firme en varios informes de agradecimiento. Se llamaba Rosa. El corazón de nuestra Rosa comenzó a latir con fuerza. Siguió leyendo. Los registros hablaban de una mujer dulce, de carácter sereno, conocida por recorrer las habitaciones con pequeños ramos de flores naturales que ella misma llevaba cada mañana. En varias notas se repetía el mismo detalle: el perfume de las rosas ayudaba a calmar a los niños antes de procedimientos dolorosos. Algunos médicos de la época incluso mencionaban que su presencia tenía un efecto tranquilizador que facilitaba los tratamientos. Rosa sintió un estremecimiento profundo. El perfume. Siempre el perfume. Continuó investigando, con las manos ligeramente temblorosas. Encontró una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía una mujer de mirada suave, cabello recogido y sonrisa discreta, sosteniendo un ramo de rosas claras junto a una cama hospitalaria. Había algo en esa expresión que le resultaba familiar, aunque jamás la había visto antes. La fecha del último registro era impactante. Aquella voluntaria había fallecido tras contraer una enfermedad contagiosa mientras cuidaba a uno de los niños internados. Se había negado a abandonar su labor incluso cuando el riesgo era evidente. Según el informe, murió en el mismo hospital. En la misma ala. Rosa dejó caer lentamente la carpeta sobre la mesa. Murió sirviendo. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. El mismo nombre. La misma ala infantil. Las rosas como símbolo constante. Y ahora, décadas después, una presencia luminosa que aparecía en el cuarto 312, acompañando a niños en sus noches más difíciles. ¿Era posible que no se tratara de una coincidencia? ¿Y si no era un simple fenómeno aislado, sino la continuidad de una misión? Esa noche, Rosa regresó al hospital con el corazón lleno de preguntas. Cumplió su turno como siempre, atendió a cada paciente con dedicación, pero en su interior sabía que algo decisivo estaba por ocurrir. Cuando el reloj se acercó a la medianoche y el pasillo quedó en silencio, caminó lentamente hacia el cuarto 312. Estaba vacío. La cama perfectamente tendida, la silla junto a la ventana, el monitor apagado. El ambiente parecía común, pero para ella ya no lo era. Cerró la puerta con suavidad y se sentó en la silla donde tantas veces había acompañado a los niños. Por un momento, dudó. ¿Y si todo era una construcción de su mente? ¿Y si el deseo de encontrar sentido la estaba llevando a interpretar señales donde no las había? Respiró hondo. Cerró los ojos. Y oró. No fue una oración larga ni elaborada. Fue sencilla, nacida del corazón.
Si estás aquí, gracias. Gracias por no abandonar a estos niños. Gracias por sostener sus manos cuando el dolor es demasiado grande. El silencio que siguió no fue vacío. Fue expectante. Y entonces, como en las noches anteriores, el aire comenzó a transformarse. Primero, una suavidad en la atmósfera. Después, el perfume. Rosas. Más claro que nunca. Rosa no abrió los ojos de inmediato. Dejó que el aroma la envolviera, que penetrara en su memoria, que confirmara lo que su corazón ya intuía. Cuando finalmente los abrió, no vio una figura definida, pero sintió una presencia cercana, cálida, llena de intención amorosa. No escuchó una voz con los oídos. Pero dentro de su alma, una frase resonó con una claridad absoluta. La caridad es el amor en acción. Rosa sintió que las lágrimas descendían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza. Eran de comprensión. En ese instante entendió que algunos espíritus no parten para descansar. No se alejan del todo cuando su amor es más grande que el propio descanso. Algunos regresan, no por apego, sino por compromiso. Por fidelidad a una promesa silenciosa hecha en lo más profundo del alma. La voluntaria que décadas atrás caminaba por esos pasillos con rosas en las manos no había abandonado su misión. La había transformado. Ya no necesitaba un cuerpo físico para consolar. Su presencia espiritual bastaba. Rosa comprendió también que su propio nombre no era una casualidad. Tal vez no era una simple coincidencia haber sido destinada a esa ala, haber trabajado allí durante tantos años, haber estado presente justo cuando los fenómenos comenzaron a intensificarse. Quizás su sensibilidad, su fe y su vocación habían sido parte de un plan mayor. El cuarto 312 no era solo una habitación. Era un puente. Un lugar donde el amor trascendía la frontera entre lo visible y lo invisible. Desde esa noche, Rosa dejó de buscar pruebas externas. No necesitaba más confirmaciones. La certeza estaba grabada en su interior. Y con esa certeza llegó también una responsabilidad más profunda, honrar aquella misión silenciosa continuando su propio servicio con mayor entrega, con mayor compasión. Pero lo que Rosa aún no sabía era que la historia no terminaba allí. Porque cuando el mundo espiritual actúa con tanta claridad, no lo hace solo para consolar. Lo hace también para despertar conciencias, para preparar corazones, para revelar verdades que pueden transformar muchas vidas. Y lo que está por suceder en el hospital, lo que comenzará a manifestarse después de esta revelación, irá más allá del cuarto 312. Otros empezarán a percibir señales. Otras experiencias pondrán a prueba la fe de quienes dudan. Y Rosa se verá frente a una decisión que marcará el rumbo de todo lo que vendrá. Si esta historia está tocando tu corazón y crees que el amor puede continuar sirviendo incluso después de la muerte, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que no estamos solos, que el mundo espiritual no es un misterio distante, sino una realidad cercana que actúa en silencio. Quédate hasta el próximo momento, porque lo que sucederá después no solo confirmará esta misión de amor, sino que revelará hasta dónde puede llegar un espíritu cuando decide no abandonar jamás a quienes más lo necesitan. Los meses pasaron, pero lo que ocurrió en el cuarto 312 no fue un episodio aislado perdido en la memoria de una enfermera sensible. Fue el inicio de una transformación silenciosa que se extendió como una luz suave por toda el ala infantil. Sin que hubiera un anuncio oficial, sin carteles ni explicaciones formales, el personal comenzó a referirse a aquel espacio con un nombre distinto. Ya no era solo el cuarto 312. Entre susurros respetuosos, lo llamaban el cuarto de la esperanza. No porque allí ocurrieran curaciones espectaculares todos los días. No porque cada niño saliera completamente sano, desafiando todas las leyes médicas. La realidad seguía siendo humana, frágil, marcada por límites. Algunas enfermedades seguían su curso natural. Algunas despedidas aún sucedían, acompañadas de lágrimas y abrazos interminables.
Pero había algo que cambiaba profundamente en quienes atravesaban ese cuarto. La atmósfera. La manera en que los niños enfrentaban el dolor. La serenidad que aparecía en sus miradas. Muchos llegaban aterrados, con el miedo reflejado en cada gesto. Sin embargo, después de algunas noches allí, algo se suavizaba. Algunos comenzaban a hablar de una señora buena que los acompañaba. Otros simplemente decían que ya no tenían tanto miedo. Incluso aquellos que no lograban una recuperación física completa parecían irse en paz, como si una presencia invisible hubiera sostenido su espíritu en el momento más difícil. Las estadísticas médicas no podían registrar aquello. Pero los corazones sí. Rosa observaba todo con una sensibilidad nueva. Ya no dudaba. Ya no intentaba buscar explicaciones forzadas. Comprendió que la muerte no rompe los lazos del amor. Solo transforma la manera en que ese amor se manifiesta. Entendió que el plano espiritual no es una teoría distante, sino una dimensión activa que interactúa con la nuestra de formas que a veces solo los más pequeños, en su pureza, pueden percibir con claridad. Cada vez que el perfume de rosas llenaba discretamente el ambiente, Rosa sonreía en silencio. No necesitaba ver la silueta nuevamente para saber que la misión continuaba. Había aprendido que el mundo espiritual trabaja sin espectáculo, sin imponer pruebas, sin violar el libre albedrío. Actúa con delicadeza, respetando los límites de la razón, pero ofreciendo consuelo a quienes abren el corazón. Una tarde, mientras acomodaba la cama de un nuevo paciente, recordó las palabras del Evangelio: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Durante años había repetido esa frase como una promesa futura, como algo que se cumpliría en un tiempo lejano. Ahora la entendía de otra manera. El consuelo no siempre llega en la forma que imaginamos. No siempre es una curación inmediata ni una solución visible. A veces es fuerza para soportar. A veces es paz en medio del caos. A veces es una mano invisible sosteniendo otra mano pequeña en la oscuridad de la madrugada. Rosa comprendió que el consuelo divino puede manifestarse como presencia silenciosa. Como un perfume que aparece sin explicación. Como una sensación de compañía que disipa el miedo. El amor verdadero no se limita a la materia. No se extingue cuando el cuerpo deja de latir. El amor, cuando es auténtico, trasciende dimensiones. Su manera de trabajar cambió. No en lo técnico, porque siempre había sido dedicada y competente. Cambió en la profundidad de su entrega. Cada niño dejó de ser solo un paciente y pasó a ser, con mayor claridad aún, un espíritu en proceso de aprendizaje. Cuando tomaba una mano pequeña entre las suyas, ya no sentía que estaba sola en esa tarea. Sabía que el cielo podía estar más cerca de lo que los ojos humanos alcanzan a ver. Y algo curioso comenzó a suceder también con las familias. Varias madres comentaban que, a pesar del diagnóstico difícil, sentían una paz inexplicable cuando sus hijos estaban en ese cuarto. Algunas decían haber percibido un aroma agradable. Otras simplemente afirmaban que el ambiente era diferente, más ligero, menos opresivo que otras habitaciones del hospital. El cuarto 312 se convirtió en un símbolo silencioso de que la esperanza no siempre grita, a veces susurra. Rosa entendió que su propio camino también había sido preparado para ese momento. Sus años de servicio, su fe cultivada en silencio, su hábito de leer el Evangelio en las madrugadas difíciles, todo había sido una preparación. Ya no trabajaba solo por vocación profesional. Trabajaba con la conciencia de que formaba parte de algo más amplio, de una red invisible de amor que une el plano material con el espiritual. Y quizá lo más importante fue la certeza de que nunca había estado sola. ¿Cuántas veces en su vida había sentido cansancio extremo? ¿Cuántas veces había salido del hospital con el corazón pesado por una pérdida? Ahora comprendía que, incluso en esos momentos, el cielo no estaba distante. Cuando el dolor humano parece insoportable, cuando la lógica no ofrece respuestas suficientes, el mundo espiritual se aproxima. No para anular las pruebas necesarias del alma, sino para fortalecer, para acompañar,
para recordar que la vida continúa más allá de lo que vemos. El amor verdadero no muere. Solo cambia de dimensión. Tal vez, mientras escuchas esta historia, recuerdes algún momento en tu propia vida en el que sentiste algo similar. Una paz que no tenía explicación. Un aroma inesperado. Una sensación de compañía en medio de la soledad. Tal vez lo descartaste como imaginación. Tal vez lo guardaste en silencio por miedo a no ser comprendido. Pero ¿y si no fue imaginación? ¿Y si el consuelo que llegó en aquel instante fue una respuesta amorosa desde otra dimensión? La historia de Rosa y del cuarto 312 no pretende imponer creencias. Pretende abrir el corazón. Recordarnos que la existencia es más amplia de lo que nuestra visión limitada puede captar. Que el dolor no es un castigo, sino muchas veces una oportunidad de crecimiento acompañada por manos invisibles. Si esta historia tocó tu corazón, quiero proponerte algo muy sencillo y directo. Piensa en un momento difícil que hayas vivido. Un instante en el que creíste que no soportarías más. Ahora pregúntate, ¿hubo algo, por pequeño que fuera, que te dio fuerza inesperada? ¿Sentiste una paz que no encajaba con la situación? ¿Percibiste una señal que te hizo continuar? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber si alguna vez experimentaste una presencia que te trajo una paz inexplicable. Compartir tu experiencia puede ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan recordar que no están solas. Y quiero hacerte otra pregunta, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Es hermoso imaginar que, desde diferentes lugares del mundo, corazones están conectados por la misma búsqueda de sentido, por la misma esperanza de que el amor trasciende la muerte. Tal vez alguien que esté leyendo tu comentario se sienta acompañado al descubrir que hay personas, en su misma ciudad o en otro país, que también creen en la continuidad de la vida y en la fuerza del amor espiritual. Si esta historia te conmovió, compártela. Puede que haya alguien cerca de ti enfrentando una enfermedad, una pérdida o una noche oscura del alma, y necesite escuchar que el cielo no está tan lejos como parece. Y si deseas seguir escuchando relatos que nos recuerdan que el mundo espiritual actúa en silencio, que el amor continúa sirviendo más allá del último latido, te invito a dar me gusta a este video y a suscribirte al canal. De esa manera, nos ayudas a que estas historias lleguen a más personas que necesitan esperanza. Activa también las notificaciones para no perderte los próximos relatos, porque lo que ocurre en la frontera entre el mundo visible y el invisible es mucho más frecuente de lo que imaginamos. Recuerda, a veces los milagros no hacen ruido. No vienen acompañados de luces intensas ni de anuncios espectaculares. A veces solo dejan un perfume de rosas en el aire y una paz profunda en el corazón.